Vamos a hablar del coronavirus, porque esta semana hemos conocido cómo la justicia de Nueva York ha obligado a que todas esas empresas que despidieron a sus trabajadores por no estar vacunados, pues tengan que ser readmitidos. La libertad comienza a abrirse paso, al menos en cuanto a mantenerse firme y no vacunarse se refiere. El último escándalo lleva escrito el nombre de Estados Unidos. Nueva York perdió a miles de funcionarios cuando comenzó a imponerse la vacuna obligatoria para el sector y la cosa no fue a mejor. En diciembre la norma se extendió para todo aquel que trabajase en el sector privado y ahora por fin el Tribunal Supremo de Nueva York ha dictado sentencia. Ha ordenado que se readmita inmediatamente en sus puestos a todos los empleados despedidos. Según el texto original, esa decisión fue desde el principio arbitraria y caprichosa, y por supuesto hizo que miles de personas perdieran sus puestos de trabajo en un momento especialmente difícil. La ciudad de Nueva York y todo el estado fueron extremadamente duros a la hora de aplicar restricciones en relación con la pandemia. De hecho, a la actual gobernadora del Partido Demócrata no le llama la atención que los tribunales les echen la bronca, dice que lo volvería a hacer. Pero mientras Estados Unidos se pone las pilas en el pisoteo constante de los derechos de los no vacunados, en Europa salta una nueva polémica que trata sobre lo que pone en este documento de aquí. Acabamos de conocer que la Comisión Europea ha acordado entre 2020 y 2021 la compra de 4.600 millones de dosis de vacunas. Teniendo en cuenta que la Unión Europea cuenta a día de hoy con 447 millones de ciudadanos y desde Bruselas se comprometieron a adquirir esas 4.600 millones de dosis, ¿quién creían exactamente que se iba a poner los 10 pinchazos que corresponderían por persona? Porque entre las 4.600 millones de dosis se incluyeron candidatas a vacunas que finalmente fracasaron, es verdad. Pero en ese momento no se sabía cuántas acabarían aceptándose. Es decir, ¿qué habría pasado si se hubiese alcanzado ese máximo teórico? Desde la Comisión Europea hablan de que a día de hoy se han asegurado 4.200 millones de inyecciones de esas 4.600, un ratio bastante alto. Pero algo habrá que hacer con todas ellas. Y sí, es verdad que los datos que comenzaron a circular en un principio eran un bulo. Ni hay 80.000 millones de dosis ni toca 178 pinchazos a repartir por europeo. Pero las 4.200 reales que fueron compradas están ahí, algunas suministradas y otras almacenadas. Mientras, la gente está cada vez más reticente a recibir más pinchazos. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar de todo ello con Alexis Aneas, portavoz y abogado de la Asociación Libero. Muy buenos días. Parece que tenemos un pequeño problema, Alexis, con tu audio. No sé si podemos intentar establecer esa conexión en estos momentos o preferimos esperar unos minutos. Alexis, ¿nos escuchas? Yo escucho perfectamente. Ahora sí. Justo acabamos de contar cómo la justicia de Nueva York pide a todas esas empresas que readmitan a todos aquellos que no fueron vacunados porque entiende la justicia que fue una decisión arbitraria y caprichosa. Parece que por fin el mundo empieza a abrir los ojos, ¿no? Nos alegramos, doña Alba, de este pronunciamiento del Tribunal Superior de Nueva York, pero tenemos que matizar dos cuestiones. Esto que dice el tribunal se sabía desde el principio, antes de que se tomaran estas medidas restrictivas y terribles como puede ser la pérdida del empleo. Lo mismo ocurrió en nuestro país. Desde noviembre de 2021 hemos de recordar que la ponencia de alertas ya advirtió a las autoridades españolas que las medidas del pasaporte COVID no iban a ayudar a frenar los contagios. Y en cambio se impusieron en contra del criterio de la ponencia de alerta, cuando ahora la ministra de Sanidad nos dice que ellos solo hacen y siguen las directrices de la ponencia. Ya nos hubiera gustado que hubieran seguido esta directriz. Y lo más preocupante de Nueva York también es que, aunque nos alegramos de la resolución del Tribunal Superior de Nueva York, la administración, como acabas de mencionar, reitera que volverían a hacerlo. Es decir, una medida que se han demostrado que eran desproporcionadas, que no eran adecuadas y que no eran idóneas y que vulneraban y atentaban gravemente los derechos fundamentales, el volver a reiterar esta posición deberían de explicarnos el por qué y para qué, a qué precio hemos vendido los derechos fundamentales.
Ujú. Bueno, además hemos visto también en esta pieza como hay muchas vacunas que están almacenadas y me atrevería a decir que algunas caducadas, porque de hecho ustedes desde Liberum preguntaban hace apenas unos días si alguien estaría dispuesto a vacunar a sus hijos con dosis vacunadas, como sí estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana con niños de entre 5 y 11 años, si no me equivoco. Así es, y así lo denunciamos en esta misma casa hace una semana y no hemos recibido respuesta todavía de las autoridades sanitarias de que nos justifiquen y aclaren el por qué se sigue inoculando a menores de edad con productos, con medicamentos caducados en el mes de abril. Si ha habido oficialmente una ampliación de la fecha de caducidad, pues que se nos informe y se acredite el por qué ese medicamento sigue manteniendo la seguridad y las condiciones adecuadas para que los efectos que vayan a proporcionar a esos menores de edad sean los que se esperan, y nosotros nos parece totalmente desproporcionado que en cualquier otro sector, el alimentario por ejemplo, si cualquier pequeño comercio vendiese alimentos caducados hace 6 meses o cualquier otro tipo de productos como un complemento alimenticio, la sanción administrativa que recaería sobre este establecimiento sería mayúsculo, y en cambio aquí a priori se está suministrando unos medicamentos caducados y encima a los menores de edad e inoculados. Lo que nos parece sumamente grave es que todavía no hayamos recibido contestación. Además, desde Liberum habéis demandado a Twitter. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que nos ha ocurrido, doña Alba, a muchísimos de nosotros que tenemos cuentas en las redes sociales, que por el ejercicio de la libertad de expresión y exponiendo cuáles son nuestras opiniones, inclusive informando de documentos oficiales, pues se nos cierran de un día para otro nuestra cuenta. Y la asociación le ha ocurrido esto precisamente en el mes de agosto. Nos sorprendemos de que Twitter de forma unilateral nos cancela nuestra cuenta con más de 50.000 seguidores con simplemente decir que el contenido de uno de estos mensajes en la cuenta, pues según su criterio, era perjudicial para la población y era falso, que consistía en una entrevista a una ex experta y ex empleada de Pfizer en la cadena Fox en los Estados Unidos, que por cierto, esta entrevista sigue en la propia cuenta de Twitter de otras personas, por lo que no entendemos por qué a la asociación fue motivo suficiente como para poder cancelarlo. Esta manera de actuar de forma unilateral, determinando una empresa privada cuando desempeña una función pública de información, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es correcto, lo que es incorrecto, supone una vulneración flagrante al artículo 20 de la Constitución y al artículo 18, tanto a la dignidad y al honor de las personas como al libre ejercicio de la libertad de expresión, cuando desde la asociación lo único que exponemos, porque recordemos somos una asociación jurídica, son autos, resoluciones judiciales, sentencias, informes que han sido obtenidos en estos procedimientos judiciales. Claro, si no nos gustan los resultados de los informes o no nos gustan los resultados de algunas de las resoluciones judiciales, esto no puede ser catalogado porque sea falsa o sea errónea, ni mucho menos. Y debemos de recordar una cosa, el pasado se repite, el pasado nos alcanza. Cualquier sociedad en el pasado, cuando han impuesto censura a las opiniones y a la libertad de pensamiento de otras personas, se empieza quemando libros y se termina exterminando a las personas. Alexis, una última cuestión. ¿Cuándo podremos conocer todos los detalles, y con esto me refiero a dosis, precio, de los contratos que se realizaron con las diferentes farmacéuticas para la adquisición de estas vacunas contra el coronavirus? Se lo pregunto porque lo hemos hablado también aquí con Liberum. Están dando la batalla en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para poder conocer todos los detalles, pero parece que Sanidad se niega a hacer públicos esos contratos. Efectivamente, doña Alba, y precisamente en el programa que ustedes tuvieron anoche, don Julio Ariza hizo referencia a esta cuestión. Hemos de recordar que el Tribunal Superior de las Islas Baleares, mediante auto que nunca fue recurrido ni impugnado, aceptó como prueba el requerimiento al Ministerio de Sanidad para que aportase los contratos de la vacuna. El Ministerio de Sanidad mencionó que eran confidenciales y que por tanto no los presentaba. Bueno, pues lo que hicimos fue recurrir esa actuación por parte del Ministerio, y nuestra sorpresa ha sido que de pronto el tribunal lo que hace es que anula esa petición de prueba. Esta actuación judicial igualmente la hemos vuelto a recurrir porque consideramos que un auto judicial firme, que no fue impugnado respecto de esta solicitud de prueba, en concreto que a posteriori, porque la Administración Balear
e impugnó otra prueba que había sido también admitida, aproveche la ocasión para extender la nulidad de esta petición que consideramos de vital importancia. ¿Cómo es posible que una administración pública que se han gastado en Europa, como acabo de escuchar, miles de millones de euros en unos medicamentos, no tengamos derecho a conocer los contenidos? ¿Desde cuándo un acuerdo con una multinacional y una entidad pública son secretos? Y son secretos, pues que se aplique la ley de secretos oficiales. Y si no son secretos, las administraciones tienen la obligación de ser transparentes y decirnos realmente a toda la ciudadanía el contenido de esos contratos. Si no se quiere hacer, la duda inexorablemente emerge en nuestra mente. ¿Por qué no quieren hacerlos públicos? Alexis Daneas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Hablamos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, muy amable. Un abrazo. Bueno, al final, el asunto de que no se publiquen los contratos sí que es bastante llamativo, porque esas vacunas se han pagado con el dinero de todos los españoles y al final tendríamos derecho a conocer qué es lo que se ha firmado. A por todas en ese tema. Es decir, no es aceptable que esos contratos no sean públicos. Estamos hablando de 4.200 millones de dosis de vacunas a un precio medio de 15 euros. Son más de 60.000 millones de euros. Eso es simplemente disparatado. Estamos hablando de cantidades astronómicas en los que, conociendo el nivel de corrupción que existe en Europa, entre muchos de los que toman decisiones en Europa, conociendo el nivel de corrupción que existe en otras partes del mundo, y estoy hablando de América Latina, después de ver cómo Lula, que había recibido millones y millones de dólares del escabrosísimo asunto de Odebrecht, pensar que nos van a tomar el pelo dándonos, como dio Ursula von der Leyen hace ahora casi un año, unos contratos en los que estaban tachados todos aquellos elementos que tenían alguna importancia. Es decir, y ahora aquí en España nos dicen el Tribunal Superior de Baleares que ese contrato de Pfizer no nos lo van a dar porque es privado. Pero, oiga, pero que está pagado con dinero público. ¿Pero qué problema hay en que nos digan en qué términos se han comprado las vacunas de Pfizer? ¿Cómo pueden ustedes tener 4.200 millones de dosis de vacunas que teóricamente hay que conservar a menos 65 grados centígrados y que tienen una fecha de caducidad? Pero vamos a ver, ¿ustedes se han vuelto locos? ¿Creen que somos todos totalmente cretinos? O sea, ¿creen que somos completamente idiotas? Es decir, vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar hoy? De no sé qué tontería que ha pasado en no sé qué... Por favor, 60.000 millones de euros. Es decir, es que estamos hablando de muchísimo dinero. Es decir, lo que está pasando con ese tema de la opacidad en el asunto... Vamos a ver, perdón, solo un segundito, Antonio, pero la OMS ha ido tomando decisiones para homogeneizar la respuesta al COVID en el mundo de modo que fuera eficaz. Es decir, nos dijeron, oye, tomároslo en serio todos, haced esto, esto, esto y esto. Ahora sale Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia y dicen que no vacunéis, prohibido vacunar a los menores de 12 años, dice uno, y el otro, prohibido vacunar a los menores de 50. Y sale el Estado de Florida, el ministro de Sanidad del Estado de Florida y dice no vacunéis a los adultos varones entre 24 y 39 años porque eso multiplica los problemas de corazón, las posibilidades de tener miocarditis, pericarditis, etcétera. Oye, ¿por qué no nos dice la OMS quién tiene razón? Que salgan a contradecir al gobierno de Suecia, al de Dinamarca, al de Gran Bretaña, al del Estado de la Florida, o que salgan a decir, no, hagan ustedes esto, vacunen ustedes a todo el mundo. Igual están viendo cosas que los demás ya llevamos viendo mucho tiempo, pero que nos las están ocultando. ¿Pero por qué siguen insistiendo en vacunar a los niños? Cuando ya hay estados enteros con todos sus informes detrás, con las publicaciones en The Lancet, en la revista médica, el Medical Journal of Medicine, tal. Bueno, resulta que teniendo toda esa información, la OMS ahora se calla. Y solo nos recuerdan que han comprado 4.200 millones de euros, 4.200 millones de dosis de vacunas. No lo hago, sí. Pero... No, a mí lo que más me preocupa, que además lo hemos comentado más de una vez aquí, es, yo estoy resfriado. Y ayer me compraba unas pastillitas de estos. A ver, el folleto un biombo que acompaña, no lo voy a enseñar con marca, pero para que entendáis, a estas pastillas, el folleto que son 2 a 3 juntos. Y a mí me han inyectado 2 vacunas donde nadie me ha explicado qué es lo que me estoy poniendo. Esta es la verdad. Y a mí cuando me han preguntado por mis hijos, ¿tus hijos? Pues sinceramente,
con todas las dudas que puedo tener, yo me he tenido que ver sometido para poder viajar a Estados Unidos a la cumbre de la OTAN que me ha tocado y no he tenido más remedio. Pero me gustaría que alguien me lo explicase, porque, oiga, puede que yo no sea médico, pero puedo llegar a entender qué compuesto químico me estoy metiendo porque algo he estudiado de esto. Nadie me lo ha explicado. Y yo creo que esto merecemos la verdad. A mí lo que me preocupa es la opacidad. Sí, si no hay nada que esconder, si no hay nada que esconder y todo es correcto, ahí tenéis el contrato. Yo creo que en un mundo abierto, creo que es nuestro derecho saber qué nos han inoculado. Y lo digo desde un punto de vista, no me opongo a que se haga. Lo que digo es que me expliquen qué es lo que nos han puesto. Y que me expliquen si hay de cierto, que si yo voy a sufrir, que tengo 44 años con 54, voy a tener un 60% más de probabilidad de que me dé un infarto con 54. Me gustaría saberlo, porque si es así, oye, también uno tiene que saber qué vida puede hacer. No sé si me entendéis. Oiga, usted se toma este fármaco para el cáncer y sabe qué efectos secundarios, se le va a caer el pelo, se le van a caer tal, terrible. Pero el efecto final es que usted se cura. Pero tiene todos estos síntomas después. Oye, simplemente yo pido que con transparencia se explique claramente, científicamente, yo no hablo de política, aquí no estoy como político, esto ya es como ciudadano de a pie, que se explique qué es lo que nos han puesto. No. Sí, que eso que en teoría simplemente es obligatorio. Cualquier laboratorio antes de sacar un producto tiene que demostrarlo, validarlo, etcétera, etcétera, y hay un organismo internacional, lo americano o lo europeo, y después cada país que le pone el selito de perfecto, ¿no? Bueno, yo entiendo que un laboratorio pueda medio engañar o engañar, porque en la historia ya había pasado eso. Lo que no entiendo es que los médicos se lo traguen todos en fila india. Y lo que menos entiendo es que haya ahora una sentencia de un juez o de un juzgado de Baleares impidiendo que se vea un contrato. Es que no se entiende, eso es lo que no entiendo. No se entiende. Porque, por ejemplo, Alexis ha dicho dos cosas que son claves, ¿no? Una primera, que lo que ahora parece ser que ha hecho que en Estados Unidos se produzca esa sentencia era conocido desde que salen las vacunas. No es que fuera conocido, es que aquí se ha dicho. O sea, aquí hemos estado diciendo desde que salieron las vacunas, una, que no eran vacunas, pero eso sería una discusión más nominal, y dos, que como no impidían el contagio, el pasaporte no tenía ningún sentido. Y lo único que conseguimos con eso, en mi caso, por ejemplo, es que los de YouTube me censuraran todos y cada uno de los vídeos en los que hablaba de eso. Puedo entender que YouTube meta la pata por alguna consigna política, pero que los médicos españoles se apunten a la teoría de que hay que vacunar a todo el mundo porque eso previene el contagio, cuando era evidente que no prevenía el contagio porque lo ponía en todos los sitios, es lo que no entiendo. Eso es lo que me asombra. De todos modos, supongo que tarde o temprano, tardará más o menos, pues habrá instancias jurídicas que pueden acabar desmontando todo eso, lo que decías tú. Pero, Antonio, claro, ¿cómo puede ser que se contraten desde Europa tantas vacunas y no tengamos los contratos? Eso no tiene ningún sentido. Porque los ha pagado la señora Van der Flores, o lo hemos pagado nosotros. Y os digo una cosa, y gracias a Dios, puestos ya a hablar de vacunas, que por lo menos levantaron la mano, porque os recuerdo que el gobierno de España fue incapaz de traer ni respiradores. Aquí se lo hemos perdonado todo a Pedro Sánchez, y no parece que se haya gastado mucho. El año que viene se verá que no se tremendo, os recuerdo las jornadas que pasamos. Dos cositas. Una, hace poco estuvo aquí la persona a la que le podíamos haber preguntado por esa opacidad, porque ha sido durante un año y medio el portavoz de la OMS, que es el señor Bill Gates. Durante un año y medio, el señor Bill Gates sabía qué es lo que iba a pasar en la siguiente ola, qué es lo que teníamos que hacer, la reacción de las vacunas. Es el principal, a través de su fundación, patrocinador de la OMS y de las farmacéuticas que han lanzado las vacunas. Es decir, el principal mecenas de eso ha sido Bill Gates, y ha sido el señor que durante un año y medio se ha paseado por todo el mundo diciendo cuándo venía la siguiente ola, qué efectos iba a tener, qué es lo que tenía que hacer la población, cómo reaccionar ante ella, cómo reaccionar ante cada vez. Lo sabía todo por encima de la OMS y por encima de cualquier colectivo médico. El señor Bill Gates lleva callado muchos meses, ya no habla. Pues hace poco, el señor Sánchez, con el dinero de todos los españoles, que gratuitamente le ha dado al señor Bill Gates, pues podría explicar algo. Eso por un lado. Pero por otro lado, en este país que tenemos una memoria muy corta, recuerdo que todavía hay que investigar y hay que sacar a la luz, y aquí tenemos a un representante del partido de la oposición,
¿Dónde están los contratos que el señor Illa y el señor Ábalos dieron en la plena pandemia a empresas que no se dedicaban a una función como era la sanitaria? ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Por qué no se ha fiscalizado? ¿Dónde está el portal de transparencia? ¿Por qué se le han dado a empresas amigas? ¿Por qué el señor Illa y el señor Ábalos no están siquiera investigados? Es decir, todo eso no solo medios de comunicación, también la oposición política y también la ciudadanía debe saberlo, porque tenemos el país de Europa con el portal de transparencia más promocionado, pero menos transparente.